Bienvenido a este su espacio Cátedra del Aire. Hoy con la participación del pastor y teólogo Juan Carlos Sánchez, el tema Bases Doctrinales, segunda parte. Esperamos que este sea de edificación para su vida. Hoy vamos a considerar el segundo principio básico doctrinal de la fe cristiano-evangélica. Este principio tiene que ver con nuestra creencia respecto a la Biblia. La palabra Biblia del griego ha sido traducida a nuestro idioma español de un neutro plural, como era originalmente. Ha quedado un género femenino y se le conoce como la Biblia. Es una colección de libros, una biblioteca, literalmente hablando, un grupo de libros que en total forman 66 libros canónicos. La definición doctrinal evangélica sobre este tema dice, por ejemplo, en la declaración que es la base doctrinal de la Federación Alianza Evangélica Costarricense, dice: creemos en la inspiración divina de los 66 libros canónicos de las Sagradas Escrituras judeocristianas. Ellas constituyen la autoridad suprema final de la doctrina, de la fe, de la conducta del pueblo de Dios, y por ellas puede y debe ser juzgada toda eventual enseñanza, revelación, actitud o corriente ética moral. Algunos versículos que apoyan esta declaración de fe los encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos 1 al 17, en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, en el profeta Isaías, en su capítulo número 8 y versículo número 20, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, versículo 29, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, y en el pasaje que vamos a leer a continuación, que es segunda epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17. La palabra de Dios dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Creemos, los cristianos evangélicos, que Dios se ha revelado a la humanidad. Esta revelación de Dios ha sido de dos maneras particulares. En primer lugar, llamada la revelación general, es la que Dios ha hecho por medio de las cosas creadas, por medio de la creación, de la naturaleza. Las cosas hechas, según Romanos capítulo 1, evidencian que existe un creador. Pero además de esta revelación general, existe una revelación particular o especial. Dios se ha revelado por hechos concretos, específicos y por palabras. Estos hechos y estas palabras han sido preservadas tanto en las Sagradas Escrituras como en la encarnación del Hijo de Dios, nuestro Salvador Jesucristo. Por lo tanto, en esta revelación especial, creemos que existe un conjunto de 66 libros canónicos. Al usar el término canon, estamos hablando de aquellos libros que se consideran como divinamente inspirados. Existieron, circularon, tanto en las tradiciones judías como en las tradiciones cristianas, una serie de documentos que nunca llegaron a ser aceptados como tales. El canon sería la regla de aceptación y terminó siendo la lista de los libros aceptados que forman parte de estos 66 libros que conocemos como las Sagradas Escrituras. Estas fueron escritas por medio de hombres quienes escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo y comunicaron la verdad de Dios. La Biblia contiene 1195 capítulos, escrito por unos 40 autores en situaciones vivenciales de 3 diferentes continentes en un lapso que puede abarcar unos 1300 años. Se comunicó la verdad de Dios utilizando el idioma hebreo, algunos fragmentos en el idioma arameo y el Nuevo Testamento
en el idioma griego. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento podemos ver una sola e ininterrumpida revelación, con un solo y continuado mensaje, en donde las promesas del Antiguo Testamento se van cumpliendo en el Nuevo Testamento con la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el centro de toda la revelación cristiana. La Biblia es un libro fascinante. Aproximadamente 40 escritores, como hemos mencionado, contribuyeron a la formación de la misma, en un lapso de unos 1500 años en 3 idiomas, hebreo, arameo y griego. Sus autores, sus escritores humanos, conocidos como hagiógrafos, eran de todo rango y de toda condición social. Tenemos a reyes escribiendo, también pastores, profetas, sacerdotes, pescadores, médicos y muchos más. No obstante, a pesar de esta diversidad de autores humanos, encontramos una impresionante unidad en su temática central, que es la historia de la redención. Tanto en las confesiones de fe romanas como griegas, y en otras confesiones de fe antiguas, la Biblia, juntamente con la tradición viviente de la Iglesia, en algún sentido constituyen la autoridad final. No obstante, en las iglesias de la Reforma, en las iglesias protestantes, como las iglesias evangélicas, aceptamos que la Biblia sola es la corte final de apelaciones en asuntos de doctrina y práctica. Las confesiones reformadas importantes, como la de la Iglesia de Inglaterra, establece que la Sagrada Escritura contiene todo lo necesario para la salvación, de manera que nada de lo que no se lee en ella, ni pueda probarse mediante ella, debe exigírsele a ningún hombre que sea aceptado como artículo de fe, ni considerarse como requisito o como necesario para la salvación. Igual que esta declaración de la Iglesia de Inglaterra, la Confesión de Westminster enumera los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo Testamento y afirma: todos son dados por inspiración de Dios para la santa regla de fe y de vida. Al hablar de la Biblia, generalmente utilizamos el término testamento para designar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Esta división es también referida por las profecías que encontramos en el profeta Jeremías, en el capítulo 31, versículo 31, donde habla de manera predictiva de que habrá un nuevo pacto que reemplazará al pacto que Dios hizo con Israel en el desierto. Este nuevo pacto ha dado por viejo al primero, según dice Hebreos capítulo 8, versículo 13. Los escritores del Nuevo Testamento ven el cumplimiento de la profecía del nuevo pacto en el nuevo orden que fue inaugurado por la obra de Jesucristo. Sus propias palabras de institución, como lo señala el relato de Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 25, proporcionan la autoridad para dicha interpretación. Los libros del Antiguo Testamento, entonces, tienen una relación con ese pacto antiguo, con ese pacto viejo, mientras que los libros del Nuevo Testamento son la constitución básica de lo que es este nuevo pacto. Una afirmación cristiana indicaría que tenemos que leer el antiguo pacto a la luz del nuevo pacto, porque el nuevo pacto perfecciona la revelación anteriormente recibida. En el lenguaje de Hebreos, en el capítulo número 1, dice: Dios, habiendo hablado de muchas maneras y muchas veces a nuestros padres por medio de los profetas, ahora nos ha hablado por medio de su Hijo, que es la mismísima voz de Dios. Nadie ha visto al Padre, señala el apóstol Juan, pero el que ha visto al Hijo, el que oye al Hijo, el que recibe la doctrina del Hijo, por lo tanto recibe la doctrina de Dios. Dos grandes colecciones de documentos estamos mencionando que conforman la Biblia: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En la Biblia hebrea, los libros estaban organizados en 3 grandes divisiones, conocidos como la ley, como los profetas y como los escritos. Esta es la división que se hace en cuanto a la Biblia en la parte del Antiguo Testamento por la tradición